municipal, ni regional, ni departamental, sino nacional e internacional, dada la significación de su obra como artista plástico, no tan conocida o divulgada, pero sí recordada con cierta positiva apreciación en forma periódica. El maestro Moros, como ya sabemos, nació en Nemocón el 27 o el 28 de marzo de 1865, en el hogar de Cesario Moros Forero y Teresa Urbina Latorre, y fue apadrinado por don Eustacio Sanz de Santa María y doña Dolores Moros. Sus abuelos fueron Francisco Moros y Amasa Forero, Ricardo Urbina e Ignacia Latorre. Su único hermano, aparentemente 10 años mayor, fue José Rafael Moros Urbina. Hemos encontrado parte de su genealogía, venimos hablando de eso con la maestra Teresa, que también mencionamos en la monografía apoyándonos en los Rueda Frontero. Luego quisimos saber sobre su descendencia en algunas fuentes que encontramos equivocadas y nos hacen dudar un poco, porque por ejemplo en Genealogías de Colombia y otras fuentes aparece como Roberto Moros Urbina, lo cual ya pedí que corrigiera. Algunos datos se corroboran con el artículo de Osvaldo Díaz de hace algunos años, en la época del centenario del nacimiento de Moros Urbina. Ricardo Moros Urbina se casó con doña María Luisa Ponce de León Vargas y tuvo 3 hijos. Teresa Moros y Ponce de León, casada con don Ramón Cuellar, que creo que es el origen de la maestra Cuellar, miembro fundador del Country Club de Bogotá, padres de María Teresa, Arturo, Jorge, Álvaro y Miguel. Hasta ahí llegué con Teresa Moros y Ponce de León. Segunda, Cecilia Moros y Ponce de León, primera esposa del radiólogo Luis Enrique Otero Otero, padres de Eduardo, Daniel, María Lucía y Magdalena. El doctor Otero se casó en segundas nupcias con la prima de Cecilia, doña Carmen Luna y Ponce de León, y tuvo a Hernando, Cecilia, Margarita, Enrique y Jaime. Algunos autores trastocan el orden de estos matrimonios, así que aquí también la cuestión no es tan exacta como quisiera que fuera. Tercero, José Roberto Moros y Ponce de León, casado con Elvira Durán, hermana de la esposa del doctor Jorge Leiva, madre del ex candidato presidencial conservador Álvaro Leiva Durán. Todos ellos pertenecieron a la más encumbrada sociedad capitalina, y en las ediciones de la página social del Tiempo de los años 60 a 90 se pueden encontrar reiteradamente reseñados. Esa fecha del 27 de marzo es la que queremos conmemorar hoy con la Biblioteca Pública Municipal, donada por el gobierno de Su Majestad el Emperador del Japón y enriquecida por el gobierno nacional, que por fortuna lleva su nombre, gracias a la comprensión de nuestro Consejo Municipal, cuyo acuerdo 4 de 24 de febrero de 2009 exalta merecidamente su condición de artista y de hombre público. La imagen de Facebook de la biblioteca es el autorretrato de Moros, que me imagino no tiene copyright, y que nos muestra una cara muy hermosa, cortada a la altura de la frente, con unos ojos impresionantes y que se puede interpretar como una proyección de su reservada, sensible y tímida personalidad. Me parece mejor conmemorar los nacimientos que las muertes. En 1965, cuando yo solo contaba con 20 años de edad, pero yo también tuve 20 años, y estaba estudiando en Bogotá, la Academia Colombiana de Historia colocó esa placa conmemorativa de los 100 años de nacimiento sobre la puerta de entrada de esta su casa natal. No ha desaparecido, como pueden ver, ahí está. Solo que yo ordené colocarla dentro de la casa hacia el año 2001 en esta sala que se llama la Sala Moros, porque estaba a punto de caer sobre la humanidad de algún viandante. La casa, como ven, guarda aún los vestigios de su inicial disposición arquitectónica, aunque ha sido absorbida por el edificio nuevo, entre comillas, del instituto, obra de Ruperto e Isidro Aguilera León, que quisieron conservar estos balcones, estas puertas, estas paredes originales, así como el corredor de entrada y el patio central con sus columnas, que ya han desaparecido de la madera, porque fueron reemplazadas por columnas de cemento. Aquí se definieron en esta sala muchos futuros de estudiantes, porque en este salón sesionaban los consejos directivo, académico y estudiantil del ICRAL, de tal manera que vaya al Moros les causaba y les causa bastante ansiedad. Muchas gracias a Germán Pinzón por su hospitalidad y a la Fundación. Ricardo Moros Urbina estudió en el colegio del maestro Ricardo Carrasquilla de Nemocón. El maestro Ricardo Carrasquilla, padre de Monseñor Carrasquilla, rector de la Universidad del Rosario, etcétera, etcétera.
Aquí estudiaron muchos prodigios regionales como Roberto Maldóvar, y después Moro se fue con el colegio de Carrasquilla para Bogotá, porque Carrasquilla se lo llevó de aquí después de algún tiempo. El maestro de pintura y grabado de Moros fue Alberto Urdaneta, quien diera vida al genial papel periódico ilustrado de 1881 a 1887, con un interregno de un año en 1885, donde Moros publicó numerosos grabados como La esquina del Parque de Mocón, que ahí está también, y que el señor bibliotecario además tiene allá en la exposición. Ustedes observarán unos detalles cambiados en la fotocopia, en el grabado este y en el grabado original. No se ve el Palacio Municipal, simplemente porque pues, no había sido construido. Y harían falta unos años, hasta 1915, para que Pietro Cantini lo entregara casi terminado, porque su atrio, como el de la iglesia parroquial, solo fueron acabados en 1932. El maestro Moros Urbina murió en Bogotá en 1942. Al margen, entonces, también, señor director de Cultura, estamos conmemorando 100 años del Palacio Municipal, que debe ser postulado como bien de interés cultural por el Ministerio del Hogar. Compartió Moros páginas en el papel periódico con otros notables grabadores. Por aquí acabo de ver el retrato de Greines que hizo Moros. Entre ellos con el chiquinquireño Julio Flores, que antes de llegar a ser el poeta lírico más importante y popular de Colombia, fue un prodigioso artista del dibujo, alumno de Urdaneta también. Moros escribió allí en el papel periódico aquel artículo que hemos reseñado siempre, algo sobre Nemocón, sobre el cual no quiere escribir. Moros se fue a Europa a estudiar pintura y desde 1891 estuvo tutelado, por lo menos en España, por los maestros Luis Jiménez Aranda y Mariano Barbazán, entre otros. 7 años estuvo Moros en Europa, lo cual no es poco. Y hasta aquí llegaron los ecos de su maestría, porque como lo narra en la monografía de Nemocón, gracias a que el doctor Ernesto Campos García, secretario de la Academia Cundinamarquesa, me facilitó una copia del primer número del periódico provincial El Estudio, editado y dirigido por Ángel Aranza en Zipaquirá, correspondiente al 31 de mayo de 1894, en la Exposición de Bellas Artes de Roma, presentó su cuadro más mencionado en la bibliografía, La Vuelta del Prado, que está también por aquí reproducido, que retrata con gran perfección en los detalles y armonía en el conjunto, según palabras del crítico, un paraje de Subiaco, que pertenece a la provincia de Roma, cuadro de medio formato que algunos críticos contemporáneos califican como una orgía de sol plena de encanto irresistible y que se puede observar y disfrutar en el Museo Nacional. No en vano, Subiaco ostenta el orgullo de ser un centro religioso y arquitectónico con hermosos conventos benedictinos y el de ser la patria chica de Lucrecia Borgia y de Gina Loyorígida, ambas hermosas conocidas de Áureos. En todos los pueblos siempre hay algún edificio notable y una o dos fe total de época. Yo sé que ellos están pensando, no digan nada. Moros estuvo bastante cerca de los primeros, creo que bastante lejos de las segundas. En la monografía también mencionó varias de las obras de Moros, cuyo inventario más completo está en el libro Infaltable de Carmen Ortega Ducado, que dice de artistas en Colombia. En la exposición de Sevilla, España, se hizo merecedor de una medalla de oro y diploma de honor que nunca exhibió, dada su proverbial modestia, en palabras de su amigo Daniel Arias Argáez, expresidente de la Academia Colombiana de Historia. Algunos críticos le atribuyen ser discípulo de Andrés de Santa María, a Moros, discípulo de Andrés de Santa María. El pintor más importante de su época, a quien naturalmente nadie reconocía como tal en ese momento. Me queda muy difícil aceptar esta circunstancia, ya los que tenemos maestros, pues Santa María tendía a ser impresionista, y mi profesor español de arte, don Francisco Gil Tobar, en su libro El arte colombiano, dice que Moros, como paisajista y retratista, aplica el realismo naturalista académico y que se caracteriza por su notoria calidad técnica, como era usual entre sus contemporáneos artistas. No soy crítico,
Ustedes juzgarán. Lo único cierto es que todos nuestros mejores artistas se habían formado en Europa. Con la creativa tendencia a buscar categorías, los historiadores de arte colombiano nos hablan de los 4 Ricardos como puntales del arte de finales del siglo XIX. Acevedo Bernal, Moros Urbina, Borrero Álvarez y Gómez Campuzano. Los 4 Ricardos. Todos paisajistas, todos académicos, todos más o menos conocidos en la actualidad, pero con serios intentos de rescate y todos duramente evaluados por los críticos dialéctico-travistas contemporáneos, quienes miran sus temas con un poco de desdén o quizá envidia, como si el paisaje colombiano fuera tan común o tan antiestético que no mereciera ser plasmado en lienzo, como siguió siendo durante el siglo XX y espero que durante el siglo XXI. Osvaldo Díaz hizo en el centenario de Moros un interesante inventario de sus obras. Menciona el telón de fondo del monumento que en Semana Santa se hacía en la iglesia de Nemocón, pero que se quemó en un incendio de la sacristía y que representaba a San Dimas y Gestas, el buen y el mal ladrones. El retrato del Papa León XIII que se quemó en la Anunciatura el 9 de abril de 1948. El cuadro que existía en el Hospital de San Juan de Dios. No sabemos dónde está. Moros fue un fino catador de arte, coleccionista y un crítico exigente, en cuya prosa usaba un lenguaje preciso y punzante que denota su gran compromiso como artista. Podemos leer todavía la crítica que le hacía a Coriolano Leudo. Yo creo que el pobre Coriolano Leudo, después de que le dio esa crítica, no quiso pintar más, pero él sigue pintando. Díaz es un poco duro con el manejo que en sus comienzos hacía Moros de la figura humana, pero como veremos en la exposición preparada por la biblioteca, después de 7 años en Europa logró la perfección y maestría que puso en sus retratos presidenciales y en los cuadros costumbristas. Yo creo que hay 2 Moros, uno antes de Europa y otro después de Europa, y todo el mundo tiene derecho a evolucionar. Tampoco estoy de acuerdo con Díaz en su superficial afirmación de que el trabajo histórico de Moros como el trabajo pictórico fueron escasos. Cada grabado, cada óleo, lápiz o acuarela, numerosos de por sí, como pueden verlo, son documentos históricos de inestimable valor. Por ejemplo, si del grabado La Nueva Iglesia de Nemocón, hecho hacia 1880, no hubiéramos sabido que tuvo agujas góticas en las torres, en buena hora convertidas en cúpulas que armonizan mejor con el aire románico del tema. Cuando el maestro regresó a Colombia, fue contratado como profesor y más adelante como director de la Escuela de Bellas Artes, que fue fundada por Alberto Urdaneta. Entre 1912 y 1904 estuvo con Ricardo Acevedo Bernal al frente de la reapertura de esa institución, en la cual había estudiado, para la cual crearon un museo permanente que es quizá el origen del Museo Nacional. Establecieron una sección nueva de paisaje, que fue un elemento muy importante en el desarrollo histórico de las artes plásticas en Colombia, como se ha dicho reiteradamente. El paisajismo prácticamente nació ahí, con Moros y sus congéneres. Se estableció una exposición que se inauguraría el 20 de julio de cada año. Cada año, el 20 de julio, el museo y la Escuela de Bellas Artes abrirían una exposición. Se fijaba como edad de ingreso los 12 años, que era la edad también a la cual la gente entraba a la universidad. Y generosamente abrieron para las señoras, entre comillas, la posibilidad de estudiar en alguna de sus secciones. En buena hora, aunque no dejara de ser inusitado para el espíritu de la época, que había destinado para las señoras, con machismo patriarcal, la cocina, la despensa y la alcoba de su casa. Mañana celebramos el Día de la Mujer, valga la observación. En 1902, Monseñor Bernardo Herrera Restrepo escogió los 4 mejores pintores nacionales para que elaboraran las imágenes de los 4 evangelistas que adornarían las pechinas de la cúpula de la Catedral Primada. Epifanio Garay se encargó de San Juan, Ricardo Acevedo Bernal de San Marcos, el padre Santiago Páramo, sacerdote jesuita de San Mateo, y Ricardo Moros Urbina de San Lucas. Deben ir a tratar de verlos a esa altura, pues se dice que ahí está la obra maestra de Moros.
Debemos concordar en la idea de que la época vio un acento especial en la técnica pictórica, una nueva concepción unívoca del vocablo arte, que hasta ahí se usó para designar oficios artesanales o técnicos de manera equívoca. También hubo una dignificación importante del oficio del artista. El naturalismo o realismo iría pasando a la historia, entre otras cosas, por la aparición de la fotografía, por la aparición del cine, provocando un avance en su desarrollo hacia escuelas que permitirían la más libre, poderosa y desaforada expresión pictórica y estética hasta el presente, y provocando la desaparición del grabado periodístico en el cual Moros era un verdadero maestro.